Y esta mañana vamos a buscar la Biblia, o vamos a buscar San Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, vamos a buscar. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11. Hoy vamos a leer sobre parábola del hijo pródigo. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11, voy a leer. Los que tienen la Biblia, que busquen el libro de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11. Voy a leer. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y quería entrar, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta el versículo 32 he leído. Mm. Oh, esta mañana quería compartir sobre el corazón del hijo menor, también el corazón del hijo mayor. Mm. Oh,
Vamos a dibujar un poco la escena en la cual el hijo menor se encontraba, donde apacentando los cerdos y que quería llenar su vientre. O sea, quería comer algo por el hambre que hay. Así que quería comer algo, pero nadie le daba nada. Lo único que él ve, algarroba que comen los cerdos. Algarroba que los cerdos comen. ¿Pero conocéis qué es algarroba? ¿Mm? ¿Mm? Sí, los piureños sí. Oh, los piureños sí, porque yo conocí algarroba en Piura también. Sí. O un árbol grande que tiene. Hacen miel de algarroba ahí. Mm, mm. Pero sé que en ese entonces en Israel, no sé si es el mismo tipo de algarroba o no, pero oh, los perros, los cerdos nada más comían algarroba, dicen. Mm. Pero el hijo menor, por lo menos con esto quería llenar. ¿Mm? Quería llenar. Pero ni siquiera le daba algarroba para llenar. O sea, no podía llenar el vientre. Y ahora el hijo menor piensa, "Ay, ¿por qué estoy sufriendo aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué así está mi vida?" Entonces ahora él piensa poco a poco que nunca había pensado en su vida. Hijo menor, nacido en una familia noble, gente de dinero. Así que el hijo menor realmente no hacía falta vivir así, ¿sí o no? ¿No? El hijo menor no hacía falta vivir apacentando los cerdos, sino él ya nació en una familia de dinero, ¿no? Así que podía comer de sobra las carnes, ¿sí? Lo que él quiere comer, teniendo los criados de su padre. Entonces el hijo menor, hermanos, no hacía faltar pasar estos sufrimientos, ¿sí o no? ¿Mm? Pero ¿por qué está pasando eso? ¿Mm? ¿Por qué le está pasando este sufrimiento? Ahora el hijo menor, recién, después de haber perdido toda la riqueza, todos los bienes que su padre lo había repartido, después de perder todo, ya recién poco a poco está sintiendo el sufrimiento, ¿sí o no? Y luego ahora ya llegó a para colmo y ahora ya no soporta más, sino ahora dice, he aquí, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo, he aquí, perezco de hambre. ¿No? Ya llegó el momento que ya el hijo ya no puede soportar más. ¿Mm? Pero hablando del sufrimiento, hermano, el hijo menor sentía ese sufrimiento desde cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo el hijo menor sentía ese sufrimiento? ¿No? ¿Desde cuándo el hijo menor sufría? ¿Desde cuándo se apartó de su padre? Hermano, esta mañana un poco despertados, ¿sí? Mm, oh. ¿Desde antes? ¿Desde cuándo? Oh, oh, oh. Ah, entonces desde que ya, desde que malgastó todos los bienes que tenía. Vamos a ver, hermano, ¿desde cuándo el hijo menor sufría? Claro, desde cuando ya no tiene nada. ¿Sí? Mm. Entonces, digamos, ahora que el hijo menor tiene todos los bienes que le había compartido su padre, en ese momento que se va de la casa, ¿estaría sufriendo? ¿Verdad? ¿Cómo estaría en ese momento que ya está ahora ya sus bolsillos llenos de dinero y ahora ya cómo estaría? Feliz, ¿verdad? Wow, qué bien, feliz, ¿sí? Y esa felicidad nosotros también queremos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mm? Tiene todo el dinero, ahora tiene todo el sueño, planes, todo tienen. En ese momento el hijo menor no sufría, ¿verdad? Mm. En el corazón del hijo menor no había ni un poco de sufrimiento en ese momento. Pero al cambio, en el corazón del padre
Al ver al hijo tan contento, ahora con muchas ilusiones, ahora, pero el hijo, ante los ojos del padre, ¿cómo está el hijo? ¿Mm? Hermanos, ¿a feliz? Ante los ojos del padre, al ver al hijo, ante los ojos del padre, ¿cómo está el hijo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Me entiende? El corazón del hijo menor, ahora con todo lo que tiene, está contento, ¿sí o no? Ni un poco de sufrimiento. Pero al cambio, en el corazón del padre, ¿sí? Oh, en el corazón del padre, ahora, ¿cómo ve al hijo? ¿Oh? Triste. Oh, y el padre sufre. Y además el padre, ¿qué dice? Oye, tú vas a sufrir. ¿Mm? ¿Me hago entender? No solamente el padre sufre, sino que ¿por qué el padre sufre? ¿No? Porque el padre sabe que el hijo ya sufre. ¿Mm? Así que esa diferencia hay. Por ejemplo, el padre confía en el hijo que con ese dinero que tiene ya llegará al éxito, todo irá bien y vivirá una vida feliz. Entonces el padre, ¿por qué sufriría? ¿Mm? Oh, oh. Mm. Por eso el padre sufre al ver el hijo. Pero en el corazón del hijo tiene ese sufrimiento. No, ese es el problema. Por eso el hijo se fue de la casa del padre y ahora ya, según su plan que tenía, ya quería vivir, pero dice, con las rameras, ¿sí? Así vivió una vida perdidamente y ya perdió todo lo que tenía. Y entonces se está rompiendo ahora lo que él deseaba. Pero aún así él no regresa al Padre, sino aún, mira, he tenido oh, una idea equivocada, ¿sí? Un plan equivocado. Así que desde ahora, no con los bienes que mi padre me había compartido, sino desde abajo, empezaré otra vez. Y ahora él entonces ya llegó a uno de los ciudadanos para apacentar los cerdos. Ahí por lo menos empezando desde cero, podría recuperar o empezar de nuevo. Pero no llega nunca, sino ya un sufrimiento que no soporta más. Recién en el corazón del hijo, ya, recién le llega el sufrimiento. Pero ese sufrimiento ya estaba desde el primer momento, ¿sí o no? ¿No? Ya desde el primer momento ya el padre ya sabía que el hijo va a sufrir. ¿Mm? Solo que cuestión del tiempo ha tardado un poco en llegar el sufrimiento en él, nada más. Yo también dije al pastor. Pastor una vez me dijo, oye Juan, tú con ese pensamiento ya vas a sufrir. Hermano, vamos a buscar Jeremías. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Está escrito así. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La Biblia, hermanos,
La Biblia nos está explicando cuál es el malo y amargo. ¿Apacentar los cerdos es el amargo? ¿Mm? ¿Cuál es el amargo y cuál es el malo que es? ¿No? Entonces vamos a ver, ahora el hijo menor, ¿por qué sufre? Porque está apacentando los cerdos y que no tienen ni siquiera comidas para llenar su vientre, ni siquiera le da la algarroba que comen los cerdos, ¿por eso sufre? ¿Y por qué ahora él tiene esa amargura en su corazón? Porque se apartó, se había apartado del Padre. Entonces, esta amargura y este sufrimiento, ¿desde cuándo tenía? ¿Mm? Desde que ya se apartó a la casa del Padre. Bueno, mejor digo, desde que el corazón del Hijo se había apartado del Padre. Aún viviendo en casa de su Padre, el corazón del Hijo ya no estaba con Padre. ¿Me explico? Desde el momento que el corazón del Hijo se había apartado del Padre, ya tiene ese sufrimiento, esta amargura. ¿Cómo? Pero nosotros, como no sabemos bien de este mundo del corazón, ¿cómo vivimos? Ay, que todavía bien, no, es que... Entonces yo también así respondí al padre, al pastor, pastor, es que yo no tengo sufrimiento, no tengo amargura tanto como usted dice. Como usted habla que yo estoy sufriendo tanto, pero no tanto, pastor. No sé si entre ustedes también pensaría, pastor, yo sí que tengo amargura y sufrimiento, pero no sé si esto no tanto, no siento tanto, así tanto. ¿No? ¿Sí o no? Ay, creo que no como yo tengo como hijo, pero digo que ahora ya aquí perezco de hambre, que ahora ya con ese dolor y amargura tengo que arrepentirme. Pero pastor, yo no tengo tanto como hijo pródigo, a lo mejor tengo que sufrir un poco más o qué. Mm. Yo también decía hacia el pastor, ay, yo no sentía así tanta amargura. Entonces el pastor ahí cuando me respondió, amargura en el corazón del hijo menor ya tenía desde que el hijo menor se había apartado del padre. De momento con sueño, con ilusión, todo y estaré contento, sí. Pero de sentir en su corazón propio, pero realmente no lo es. Y realmente no lo es. Entonces, hermanos, ahora nosotros esta mañana estamos aquí sentados para escuchar la palabra. Entonces, la palabra de Dios así nos está definiendo amargura y el malo. No es que te está pasando estas situaciones, sino estas situaciones solamente te hace ver nada más que estoy apartado del Padre. Y luego la Biblia nos explica cuál es la razón principal de esta amargura que hay en mí. ¿Cuál es el malo? Es haberte dejado a Jehová, dice. Entonces, hermanos, cada uno, el nivel de sentir podría ser diferente, ¿sí o no? Por ejemplo, digamos hablando de la comida picante. El nivel de cada uno que come el nivel de picante sería diferente, ¿sí o no? Algunos ni nada de picante puede comer. Otros, un poco más. Los mexicanos, madre mía, los mexicanos comen picante hasta con verduras, o sea, frutas también picante. Pero los coreanos también, un sabor picante diferente, pero también, ¿sí? Cada uno, digamos que tenemos diferente nivel de sentir el sufrimiento. Pero la Biblia está hablando no el sentir de nuestro corazón, sino ya cuestión del tiempo, cada uno sentiría diferente sufrimiento, pero al final es la cuestión del tiempo. Está caminando por la misma ruta. Pase lo que pase, cualquier persona que sea, ya se aparta su corazón de la palabra, cuestión del tiempo al final llega hacia esa amargura, hacia ese sufrimiento.
Por eso la Biblia nos habla para qué nosotros tenemos que sufrir como el hijo pródigo. A través de la parábola del hijo pródigo, la Biblia nos está hablando, oye, tú sigue caminando hacia ese camino, llegarás. Así es amargura. Entonces yo también, de verdad, pastor, en el momento de aceptar un pensamiento, ya no empieza ahí mismo la amargura, el sufrimiento, pero después de un tiempo, y ahora vemos, ¿cuál es el resultado de haber aceptado mi pensamiento, de haber seguido a mis pensamientos? Ese resultado ya me hace sufrir tanto. Pero aún así la Biblia dice, estos sufrimientos no son principales, sino son son aparentes, o sea, un dolor o un dolor superficiales, ¿sí? Sino hay algo más que es, en mi corazón ya había dejado la palabra, había dejado a Dios. Algunos hermanos por los problemas que le pasa, se acuerda, la verdad que el hijo pronto entonces vuelve, ¿no? Y luego una vez, dos veces viene, pero a la tercera vez falta otra vez, a la cuarta falta. Luego, ¿qué pasa a mí? ¿Qué pasa conmigo? Entonces yo creo que he vuelto a la iglesia, he vuelto a Dios, pero otra vez se aparta. Quiere decir, volver simplemente y ocupar la silla, no es volver al Padre. Entonces, ¿qué es el volver a Dios? Volver a Dios es realmente en mi corazón ya creer en el corazón del Padre. Por ejemplo, ahora el hijo pródigo se va de casa. El padre, no, tú vas a fracasar, vas a sufrir, pero en mi corazón no hay ese sufrimiento de momento. Padre, no te preocupes, es que tanto no confía en mí. En ese momento, confiar en el corazón del Padre. Papá, realmente en mí no hay esa amargura, en mí no hay ese sufrimiento, pero yo no puedo confiar más en mí, sino quiero confiar en ti, en tu palabra. Y luego dejando mi pensamiento y creer en lo que mi Padre me ha dicho. Guardar la palabra de su Padre en su corazón. Esto es volver a casa de su Padre. ¿Me explico? Y ahora el hijo menor ya piensa en el aula de cerdo. Vamos a volver allí. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es el corazón del hijo. Eso es el corazón del hijo, así que ya le voy a contar a mi padre, es lo que hay en mi corazón. Y así con ese corazón ha vuelto al padre. Pero ¿qué pasa? Aunque él habla de su corazón, pero ya no afecta más de lo que él habla, sino lo que el padre habla le está afectando al hijo. ¿Me explico? Antes de marcharse, antes de irse a un pueblo lejano, la palabra de su padre no le afectaba al hijo. Por más que el padre le dijese algo, pero, papá, no te preocupes, ¿no? Ya también soy mayor. Así que todo lo que el padre le hablaba no le podía afectar al hijo. Esta es la diferencia. Cuando el hijo vuelve, no solamente ha vuelto aparentemente así a casa de su padre, sino ahora el hijo menor
no vive de lo que él piensa. Aunque él piensa sí o no. ¿Cómo piensa? Humildemente piensa. Y trátame como a uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Aunque tiene esa idea, pero no depende de esa idea del hijo vive, sino lo que el padre habla. Por eso, según cada palabra que cae de la boca de su padre, ya el hijo menor va cambiando su vida, ¿sí o no? La ropa sucia se le quita el padre. La suciedad, olor, todo esto, ¿quién lo limpia? El padre. ¿Quién le prepara la comida? El padre. ¿Quién le viste la ropa? Padre. ¿Quién le pone el anillo? El padre. Todo lo prepara el padre. Lo que el padre habla le está afectando al hijo. Este corazón es volver al Padre. Entonces, hermanos, nosotros también estamos en la iglesia. En la iglesia realmente lo que Dios quiere hacer. Esta mañana también, hermanos, tendremos como el mismo corazón del hijo menor. Escuchando la palabra, sí, está bien, pero es que no tanto me cuadra. Es que el pastor habla de tanto sufrimiento, pero yo no tengo ese tanto sufrimiento. ¿No? Oh. Pastor, habla de seguir mi pensamiento. Yo, o sea, sí, ¿no? O sea, una diferencia. Estaría bien que te encaje la palabra de Dios, o sea, tú le hablas, amén, contesta. Estaría bien, pero no siempre la palabra de Dios así te va a encajar. Entonces es cuando el que cree en el Padre, aunque yo no lo veo así, pero el Padre es mejor que yo. El Padre ve mejor que yo. Entonces yo, dejando lo que creo, acepto a lo que el Padre dice. Una vez en la clase del seminario, pastor Oxopar entró a la clase del seminario, muy enfadado, porque los seminaristas no le escuchan, dice, no le escuchamos. Entonces el pastor muy enfadado entró a la clase, empezó a exhortar a los seminaristas. Vosotros no me escucháis. Entonces yo también estaba sentado ahí. Entonces yo, ¿qué decía dentro de mí? Pastor, estoy listo para apuntar lo que usted me diga. ¿Cómo que no le escuchamos? Pastor, otra vez. Vosotros no me escucháis. No sé qué es lo que dice, pastor. Estoy listo con la Biblia abierta, con los cuaderno abierto, con la pizza agarrado, así ya para apuntar todo lo que pastor los. Entonces yo he gastado casi 3 cuadernos por apuntar todo lo que pastor había dicho. Entonces no entendía de qué habla, pastor, por qué habla que no le escuchamos. Porque yo creo que sí estoy escuchando, sí o no. ¿No? Pero pastor sigue enfadado. Que no le escuchamos, dice. No entendía. Y luego un tiempo después, otro pastor entró a la clase y como no entendemos casi nada de lo que Pastor Oxopara nos había dicho, así que el pastor con tanta misericordia nos quiso explicar poco a poco. Mira, Pastor Oxopar, al veros, ¿qué ha dicho? Dice que Pastor Oxopar no le escuchamos. Pero vosotros, ¿cómo creéis? ¿Es que le escuchamos? Si no le escuchamos, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Si no le escuchamos, saldríamos de aquí, ganaríamos dinero y trabajaría, viviría en el mundo. Pero estamos aquí sentados para escucharle. Pero pastor, no entiendo por qué nos habla así. Entonces el pastor empieza a explicar, mira, Pastor Osupar os ha dicho que no escucháis. Pero vosotros pensáis que escucháis al pastor. Vamos a ver, ¿realmente creéis al pastor y en su palabra? Entonces, cuando el pastor os dice que no escucháis nada, esa palabra entrará a vuestro corazón. Pastor, nos habla que no le escuchamos. Pero mi idea es que le escuchamos. Se va a chocar, ¿sí o no? Se va chocando con las dos ideas. Es cuando si tú crees en el pastor, que crees que él es el mejor que tú, entonces tú rechazarías lo que tú ves. Pastor, aunque yo creía que te escuchaba,
Pero como según tu palabra no te escucho. Tienes razón, tienes razón. No te escuchamos. Aunque aparentemente estamos listos para apuntar todo, pero realmente no te estamos escuchando. ¿Me explico, hermanos? ¿Me entiendes? Oh. Entonces ya, de verdad. Digamos como Pedro, Jesús le dijo, Pedro estaba siguiendo a Jesús, ¿sí o no? Y luego Jesús, ya Pedro reconocía que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y viendo todos los milagros que Jesús hacía, ¿no? Sanaba a los enfermos, hacía todo. Entonces Pedro no tenía duda de que Él es el Hijo de Dios. Su palabra es el poder. Y llegó un momento que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿cómo respondió? ¿Qué va, Señor? No. Sinclair sí te va a negar. Lucas sí te va a negar. Pero yo, Pedro, no te voy a negar. Yo pondré mi vida por ti, dice. ¿No? Yo pondré mi vida por ti, Señor. Porque yo reconozco eres el Hijo de Dios. Yo he visto tantos milagros que tú has hecho. ¿Cómo que yo te voy a negar? Humanamente es muy fiel, ¿sí o no? Entonces, este argumento de Pedro, según este argumento de Pedro, Jesús está mintiendo, ¿sí o no? ¿No? Oh, según ese argumento, Jesús está mintiendo. Eso es lo que pasa en nosotros también. Dios nos habla su palabra a nosotros, pero muchas veces más que de lo que la Biblia nos habla, vivimos como es nuestro corazón. Y queremos razonar con lo que vemos, con lo que es. Entonces, hermanos, esta mañana, el único malo y la única amargura del hijo menor no fue otra cosa, sino por haber dejado a Jehová. Entonces, esta mañana también, cada uno de nosotros, aunque tenemos diferentes situaciones, diferentes ideas, diferentes argumentos, pero nuestro único problema, nuestro único malo, nuestra única amargura es, ¿cuál es? Apartarnos de Dios y de su palabra. Esto es el problema. Entonces ahora ustedes están aquí no para otra cosa, ni buscando para resolver el problema, ni para que yo tenga la fe, no, sino estamos aquí nosotros para solamente para volver a Padre, para volver a su palabra. Entonces, nuestro interés de estar en la iglesia no tiene que ser otra cosa, sino para que en la iglesia, en mi corazón y mi corazón pueda echar la raíz en su palabra. ¿Me explico? Esto es la idea principal de congregar la iglesia. Pero hoy en día cada hermano, si por qué sea parte de la iglesia, ¿por qué no me gusta esto? ¿Cómo puede ser tal hermano puede hablar así? Misionero, ¿cómo puede actuar así? ¿No? De una cosa y otra, por no tener ese interés en la palabra, ya todas las cosas son como obstáculos para no venir a la iglesia, para apartarse de Dios. Hermanos, en la iglesia, en la misión Buenas Nuevas, esta mañana estaba escuchando la prédica del pastor Supar, que estaba predicando en Colombia, porque está en Colombia dirigiendo el campamento mundial, y de allí pasará a Argentina. Hoy esta mañana también, escuchando del pastor, compartía la misma cosa, que es negar a sí mismo, ¿no? Negar a su pensamiento. Hermanos, vamos a ver, Pastor Oxupar ha leído tantas veces la Biblia, ha vivido una vida muy espiritual.
Entonces, si hablara de la enseñanza profunda, podría hablar cosas maravillosas, ¿sí o no? Pero cada campamento, cada vez que él tiene oportunidad de compartir, él siempre comparte algo muy, muy simple, que es negar a su pensamiento. Hoy en la mañana, pastor compartió sobre hermano Sim. Una hermana se acercó al pastor llorando, llorando. ¿Por qué? Es que, pastor, yo me casé con mi marido hace 30 años en la iglesia. Pero desde que nos casamos, él se ha convertido como alcohólico. Cada mañana al despertarse, 3 botellas de la bebida alcohólica en un cuenco grande, así lo echa y luego lo toma de una vez. Empieza así borracho todo el día. Entonces era esa hermana, cada vez que regresaba del trabajo a casa, tenía que limpiar, tirarlo estas botellas vacías de la bebida alcohólica. Entonces recogiendo cada botella de la bebida alcohólica, ya le llegó como un bajón. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Me casé con este hombre en la iglesia para el evangelio. ¿Pero qué estoy haciendo recogiendo botella de bebida alcohólica? ¿No? 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años. Claro, durante tanto tiempo, ella mismo, ¿no? Tenía esperanza. Mi esposa cambiará, así. Pero ahora ya no más. Justo Pastor Osobar llegó a visitar a la iglesia de esa provincia. Entonces esa hermana, hoy ya no quiero pasar más. Entonces hoy yo voy a enfrentarme al pastor, le voy a comentar todo, pase lo que pase. Si me dice que nos separamos, nos vamos a separar, ¿sí? Entonces hermana, llorando, llorando, se le acercó al pastor. Pastor, me arrepiento de haberme casado con este hombre. Entonces el pastor le decía, hermana, ¿qué pasa? No llores, sino contarme tranquilamente, no llores. Entonces hermana ya calmado y tranquila un poco y contó, pastor, es que no puedo vivir más así. Ya no quiero vivir y no puedo más. No puedo más. Estoy harta por mi esposo, por mi marido. Es el alcohólico. Pastor le preguntó, ¿su marido recibió la salvación? Por lo menos si la salvación no la recibió, creo. Entonces el pastor le pedía, hermana, deja de llorar y mañana a la primera hora que me trae tu marido. Y luego la hermana ya regresó a casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya la hermana trajo a su marido. Pero el marido ya estaba un poco medio borracho también, ¿sí? Entonces ella empezó a tener la comunión pastoral con ese hermano. Hermano, ¿usted recibió la salvación? Entonces ese hermano no tenía duda de su salvación. Entonces pastor, ese hermano recibió la salvación. Entonces directamente pastor le abrió la Biblia. Hermano, en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 14, está escrito, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Hermano, ¿lo sabe esta Biblia? Sí, pastor. ¿Qué dice la Biblia? Con una sola ofrenda. ¿Qué es una sola ofrenda? Jesús, el cuerpo de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿A quién le hizo perfecto? A todos, dice, le hizo perfecto a los santificados, dice. ¿Y quiénes entonces son santificados? A los que creyeron, a los que les vieron su nombre, ya Él nos santificó, ¿sí o no? Entonces, somos santificados, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice, hermano, entonces la Biblia que está hablando a ti, ¿Dios te ha hecho perfecto o no? Entonces, hermano, le respondió, sí, pastor. El pastor volvió a preguntar, ¿entonces eres tú perfecto? No. ¿Por qué? Es que, pastor, soy alcohólico.
no soy perfecto. El pastor dijo, hermano, ¿qué está escrito en la Biblia? Vuelve a leer otra vez. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios con una sola ofrenda me hizo perfecto a mí. Entonces tú eres perfecto. No. Entonces así esa pelea durante media hora, pastor empezó a pelear, estaba peleando con ese hermano. La Biblia, ¿qué está hablando? La Biblia, ¿qué te está hablando ahora? ¿Y tú qué crees tú? Entonces ese hermano no podía dejar esta realidad, porque aquella mañana misma al despertarse de costumbre, que lo botella de bebida alcohólica y luego en un cuenco grande y lo tomando, qué bien, estoy vivo así, ¿no? Y luego ya se acercó al pastor, así que él no podía negar esta realidad como él es. Si fuese perfecto, ¿cómo llevaría este tipo de vida? ¿No? Por lo cual no podía decir que pastor soy perfecto. Para decir que soy perfecto, tenía que negar todo lo que como él vivido, como él es. Así que no, si fuese perfecto, no viviría así. Por eso, pastor, no. El pastor volvió a pelear. ¿Qué está escrito? Vuelve a leer otra vez. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Es cuando ese hermano en su cabeza prendía y la luz. Dios no está contando cómo soy. Dios no está viendo cómo soy, sino con una sola ofrenda nada más Dios ve. Pero yo no solo veo esta una sola ofrenda, sino también cuento cómo he vivido, cómo me he portado, ¿no? Durante 30 años, cómo le he hecho sufrir a mi esposa. Así que con todo, no. Aparte de la ofrenda de Cristo, él contaba muchas situaciones. Pero Dios no cuenta, solamente con una sola ofrenda me hizo perfecto. Entonces él, ese hermano también, dejando lo que como él era, sino aceptó la palabra. Y ahora dijo, pastor, soy perfecto. Soy perfecto, pastor. Amén. Amén. Entonces el pastor dijo, ahí en ese punto ya viene muchos malentendimientos. Pero digo también, pastor dijo, después de que ese hermano creyó en la palabra, dijo así, hermano, ahora que regresa a casa, según tu costumbre, ¿qué es lo que harías? Otra vez llenaría con botella de bebida alcohólica y luego tomarías. Y entonces el pastor dijo, después de tragar todo y dejando el cuenco en la mesa, declares que aún soy perfecto. ¿No? O entonces algunos dicen, ¿qué pasa este pastor? ¿Cómo está? Pero ese hermano realmente creyó. Pastor no le obligó ni le aplicó ninguna ley, sino pastor le dirigió a que este hermano pudiese creer en la palabra. Y ese hermano creyó. En la palabra soy perfecto. Fue por fe primero. Sí, soy perfecto. Sí, pastor, así lo haré. Y luego terminó la comunión. Pero ¿qué pasa? Antes, por la costumbre que tenía, como vivía, de la costumbre siempre tenía que llenar primero. Pero es que se le quitó el antojo del agua, mi bebida alcohólica. Ya no tenía ganas. Entonces, como no tiene ganas, entonces ya dejó de beber desde aquel momento. Y luego el pastor, después del siguiente encuentro, el pastor le dijo, hermano, tal persona como tú tiene que ser pastor. Ingresa al seminario. ¿No? Ingresa al seminario. Entonces ya ese hermano y la hermana, la esposa, con la boca abierta.
que nosotros para ser pastor. Ellos mismos no pudieron creer. ¿Cómo que nosotros podemos entrar en el seminario? Pero el pastor le dijo, tal como tú tiene que ser pastor. Entonces, un hermano de esa iglesia dijo así, mira, no piense que yo te llame pastor nunca jamás. Yo te conozco cómo has vivido. A pesar de que tú salgas del seminario, no espera que yo te llame pastor. Así dijo un hermano de la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Más que nadie conoce bien a él, hermano. ¿No? Pero ese hermano ya con la esposa entraron al seminario. Tan contenta la esposa y este hermano mismo tan contento durante 6 meses recibiendo entrenamiento, a la primera hora escuchando la prédica en la clase del pastor. Muy, muy contento, muy agradecido. Mi vida siendo una vida alcohólica tenía que ver terminada la vida. Pero ahora está soñando un futuro brillante con esperanza, color esperanza. ¿No? Tan contento así. Cada mañana, aunque se despierta temprano, ¿sí? Hasta la noche limpiando la iglesia. Nadie le respetaba nada, pero muy contento todo el día, toda la noche. Pero cuando llegó el 7º mes, le entró un pensamiento. ¿Cuál? Mira, estoy muy agradecido, sí. He recibido tantas gracias, tanta bendición. Entonces, debería haber cambiado algo en mí, ¿sí o no? ¿No? Debería haber cambiado algo, por ejemplo, hermanos, cuando los huevos de la rana, pone los huevos y luego de los huevos, ¿qué sale? ¿No? Lenacuajo o renacuajo. Entonces el renacuajo sale y luego en principio no tiene pata ni nada, sino solamente una cola así. Pero con tiempo le sale patitas, ¿sí? Y luego le quita la cola. Y luego la forma se va cambiando ya así mejorando, ¿sí o no? Entonces ese hermano también pensaba, mira, yo también ahora ya he hallado tanta gracia, así que por lo menos tengo que tener unas alas ahí atrás y un poco de fe y una palabra de fe, debería hablar, pero ¿qué pasa? Empezó a ver a sí mismo que no había ningún cambio así. Entonces ya se desesperó, huyó del seminario. Entonces los seminaristas, compañeros, preguntan, ¿dónde está hermano Sim? ¿Dónde está? Ya no había más en el seminario. Entonces todo el mundo entendía, ¿dónde estaría ese hermano? ¿Dónde estaría? Entonces todos fueron a su casa. ¿Qué estaba haciendo? Otra vez borracho. No tengo esperanza. Entonces los hermanos otra vez lo trajeron al seminario, al pastor Supar. Y luego el pastor preguntaba, ¿qué pasa, hermano? Cuéntame. Entonces hermano borracho así contando, así un poco triste. Pastor, estoy muy agradecido, sí. He hallado mucha gracia de Dios, sí. Ha cambiado mi vida, pero por lo menos así he hallado la gracia, por lo menos debería de cambiar algo de mí, ¿sí o no? Pero no veo, para ser pastor, por lo menos tengo que tener un poco de fe, una vida y la forma de hablar. Tiene que hablar bien como para ser un pastor, pero no veo nada de esta característica para ser un buen pastor. Así que no soy digno. ¿No? Entonces el pastor dijo, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 14, dice, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. ¿Qué necesitas más? ¿Qué necesitas tú más? Aparte de la ofrenda del cuerpo de Jesús. ¿Qué necesita más? Nada. Pero Satanás, ¿cómo le engaña? Aparte de esto necesita algo más. Tiene que mejorar algo.
Por lo menos tiene que mejorar, por lo menos tener un poco más patas largas, ¿no? Y antes hablaba tartamudeando y ahora ya no habla como así. Una mejoría ante nuestros ojos, eso lo buscaba, pero como no hay nada de eso, se desesperaba. Pero realmente no por eso, sino porque se apartó de la palabra. Ese hermano otra vez. Mi idea, mi pensamiento me hicieron apartar de la palabra. Ya otra vez, ya más concentrada en la palabra. De verdad. Solamente una ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Con esto ya me basta. Con esto me basta. Y ahora ese hermano es pastor. Ahora está compartiendo el evangelio. Está dirigiendo a una iglesia, aunque una iglesia pequeña, pero está compartiendo a cada hermano. A los hermanos que siguen a sus pensamientos. Le están compartiendo, peleando, luchando, enfrentándose. No es así, hermanos. No tiene que tener patas, ni un poco de mejoría humana, sino primero creer en la palabra. Si crees en la palabra, esta palabra es todo. Cambia tu vida. La semana pasada, Pastor Cha de Polonia estuvo con nosotros compartiendo. Teniendo mucho tiempo con él, entonces ya hablamos de mucha broma también, muchos episodios, también él nos compartía más. Entonces me compartió un testimonio que es, a los 4 años cuando él llegó en Europa como misionero, pero por un problema él tuvo que volver a Corea para entrenarse, para el entrenamiento en el seminario. Entonces su corazón ya recuperado en el seminario, escuchando la palabra, muy contento, con esperanza otra vez. Pero le llegó un pensamiento. Mira, mi esposa me aceptará. Mi esposa querrá vivir conmigo. Porque mi esposa se casó con un seminarista para apoyar, para caminar junto para el evangelio. Pero ahora que ya estoy en el seminario, en el entrenamiento, no sé si mi esposa me querrá vivir conmigo. Le venían muchos pensamientos y por eso no podía dormir bien. Es cuando leyendo la Biblia dice que lo que Dios unió no podrá separar de nadie. Esa esposa y yo, nosotros nos casamos por Dios. Entonces nadie podrá separarlo. Entonces ya con la palabra fue consolado y que estaba muy contento. Al día siguiente en la comunión con Pastor Oxobar, él testificó. Pastor, me vino ese pensamiento, pastor. Mi esposa ya no me querrá más. Ya no querrá vivir más conmigo. Pero leyendo la Biblia me confirmó que nadie nos podrá separar. Por eso muy contento estoy. Pastor Oxobar dijo, sí, así es. Amén, dijo. Entonces un tiempo, pastor, muy contento pasaba Pastor Cha. Pero unos días después, pensando un poco, mira, según la palabra, dice que nadie nos separará. Así que muy contento está. Pero él quería afirmar, ¿de verdad mi esposa también, ya según esa palabra, también habrá cambiado el corazón de mi esposa o no? Quería confirmarlo. Quería verlo. ¿Me explico? Por eso, ese pensamiento le venía. Entonces, al día siguiente, en la mañana, otra vez en la comunión con Pastor Oxobar, ese pastor misionero compartía ese testimonio. Pastor, hace 2 días con esa palabra estaba muy contento. Pero después de eso, me viene un pensamiento de probar a ver si mi esposa realmente me quiere o no. Es cuando de repente, pastor, golpeando la mesa, ¡esto es Satanás! ¿Me explico? Aparte de la palabra, algo que tú quieres probar, esto es Satanás, así le gritó al pastor. ¿Me explico?
Eso es lo que a nosotros pasa. Aparte de la palabra, queremos probar viendo ante mis ojos, queremos afirmar la palabra, queremos probar que es cierto la palabra. Esto es Satanás, así. Pastor le gritó al pastor. Quiere decir que pastor continuamente está peleando de esta desconfianza de la palabra. Negar a mis pensamientos es tan importante delante de Dios. Pero nosotros ahora no lo damos mucha importancia de negar a mis pensamientos, sino si este problema se me resuelve, bueno, está bien ya, entonces ya congregando otra vez. Si viene alguna dificultad más, entonces ya por esa dificultad queremos orar a Dios para que se me resuelva ese problema, esa dificultad. Pero no tenemos interés a que nuestro corazón eche la raíz en la palabra. Para que tu corazón eche la raíz en la palabra, sí o sí, hermanos. Por ejemplo, para salir de ese lugar, ¿por dónde sales? Por la puerta, ¿sí o no? Hay veces mi hijo Isaac, como ve tantos videos, dibujos animados, entonces ya anoche también quedó dormido en su habitación con sus hermanos, pero a medianoche llorando y vino a nuestra habitación. Y luego a esta mañana pregunté, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás durmiendo aquí? Tú anoche te quedaste dormido con tus hermanos. ¿Por qué estás aquí? O entonces él dice, cambio de posición simple. O sea, hay un dibujo animado que es como Dragon Ball, no sé si sabe. Entonces los protagonistas saben hacer como cambio de, ¿cómo se dice esto? Teletransportación. Isaac decía, teletransportación. Quiere decir que se quedaba dormido en su habitación e hizo eso y que está acá. Así decía. Pero ya, es imposible, ¿sí o no? Por la puerta de su habitación, por la puerta de una habitación, tiene que salir por la puerta, caminar pasillo y luego entra por la puerta de la habitación de su padre y luego ya dormir en la cama, así sí o no. De la misma manera, nuestro pensamiento también es lo mismo. No pasa ni un momento como creemos también nosotros, como la vida de fe, queremos hacer como teletransportación. O sea, de repente un día, ¡chan! Así, ¿no? De repente quiere llegar un hombre, un día, ¡pam! Ya mira, esto ya cambió todo. No, no es así. Para la fe, para que mi corazón eche la raíz en la palabra, sí o sí necesita una cosa. Si no niega a tu pensamiento, imposible que tu corazón eche la raíz en la palabra. ¿Me explico? Pero muchas veces no damos la importancia en eso, sino queremos ver fruto tan solamente, algún cambio aparentes. ¿No? Por lo cual, aunque pasa tiempo, pero en lugar de echar la raíz en la palabra, si no pasa el tiempo, 1 año, 5 años, y ves que no hay cambios, ves que ya entonces te desesperas tú mismo. Te desesperas tú diciendo, llevo tiempo en la iglesia, pero no veo cambio. Es porque en lugar de echar la raíz de tu corazón en la palabra, es que tú sigues aceptando tu pensamiento. ¿Cómo podrá crecer entonces un árbol si no echa la raíz? Hay veces que sopla el viento muy fuerte. Al día siguiente vemos arrancado un árbol así grande, arrancado. ¿Por qué se arranca? Aparentemente un árbol grande, trae un tronco así de... ¿Pero por qué se cae? Porque no tenía la raíz profunda. Por eso cae. Porque sea cualquier árbol que sea alto y grande, porque por más que tenga frutos, pero si no tiene la raíz profunda, con un viento se cae. Entonces, hermanos, en la iglesia, a nosotros también, más que frutos, más que la mejoría de una vida, lo que realmente Dios quiere es que tú hoy deje tu pensamiento y echar la raíz en la palabra.
Eso es lo que pasó al corazón del hijo menor. No simplemente ha vuelto a casa, sino ahora el corazón del hijo menor, aunque tiene su propio argumento, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ya, aunque tiene su pensamiento, su idea, su argumento, pero ya no le puede dejar a que este corazón se le conduzca, sino lo que diga el Padre, lo que diga el Padre. Lo que hace, lo que habla el Padre. Y esa palabra del Padre ahora conduce la vida del hijo menor. Eso es lo que es, hermanos. Entonces, hermanos, esta mañana también, la palabra que escuchamos y en la iglesia las cosas que suceden en nuestra vida, obviamente no te va a encajar en tu corazón. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Negar a este pensamiento que tengo. Y luego, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está hablando la palabra? Y en esta palabra, echar mi raíz. Pastor, Dios, ahora tengo este problema. Pero ahora en tu palabra dice así. Entonces ya lo creo. Ese hermano Sim creyó primero. En lugar de cambiar otra cosa, en lugar de tomar una decisión, en lugar de hacer otra cosa, sino primero creyó por medio de su siervo, porque le había peleado, para que el corazón de hermano Sim primero creyera en la palabra, y ese hermano creyó. Él no intentaba cambiar, él no intentaba mejorar, pero él cuando intentó mejorar, ¿qué pasó? A los séptimo mes, cuando él intentaba cambiar, intentaba ser un buen pastor, ¿qué pasó? Otra vez terminaba tomando otra vez. Pero cuando su corazón volvió a creer en la palabra, ¿qué pasó la palabra? ¿Qué le ha hecho? Ahora él viaja ciudades por el mundo diferente, anuncia este testimonio, lo que Dios hizo en su vida. Siendo un hombre alcohólico durante 30 años, su esposa desesperada, harta. Pero Dios, ¿cómo ha hecho en su vida ahora? Es pastor de nuestra misión. Entonces, en nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, Dios nos ha dado este punto que es muy importante. De verdad, ante la palabra, negar a mi pensamiento. Negar a mi pensamiento es tan importante. Y ahora el cambio. El hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Trabajando. ¿No? Todo el día trabajando, ya regresaba a casa, pero desde lejos de casa se escuchaban músicas, danzas. Entonces a uno de los criados preguntó, ¿qué pasó a eso? Entonces ella dice, tu hermano ha vuelto a casa. Ha vuelto a casa. Y se enfadó. Vamos a ver esta parte. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. El versículo 25. San Lucas capítulo 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, y le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mira aquí,
¿Qué es lo que ve el hijo mayor? ¿Qué es lo que ve ahora el hijo mayor? Ahora el hijo mayor ve que el hijo menor, que todos los bienes que había recibido ya ha malgastado con las rameras y con todo lo que ha pasado, pero ahora está vestido de ropa del hijo otra vez, comiendo del becerro gordo. ¿Qué es lo que ve ahora? Según la idea del el hijo mayor, había gastado todo perdidamente, pero ahora recibe todo lo bueno del padre. Eso es lo que nada más ve. Pero, ¿qué es lo que el hijo mayor pierde en esta escena? Para que hijo menor tuviese esa gracia, sí o sí el hijo menor, su corazón tenía que volver a padre y someterse debajo de la palabra del padre. ¿Me explico? Pero el hijo mayor no lo ve este punto. Solamente ve es lo que el padre se goza por el hijo, entonces el hijo menor que se había gastado todo malgastándolo con las rameras, así que el hijo mayor no entiende qué es lo que pasa en esta casa. Y no quiere entrar a casa. El hijo mayor no ve nada de este punto. ¿Cómo ha vuelto el hijo menor con la ropa sucia, fracasado? El corazón de hijo menor, mi hermano menor, así regresaba debajo de la palabra de mi padre. Como no ve este punto, así que se queja nada más. Mira, yo todo el tiempo en el campo trabajando, sirviéndote, ni un cabrito me has dado. Quiere decir que el hijo mayor, estando en la casa de su padre, nada de lo que el padre tiene es suyo. Pero el corazón del padre, ¿cómo es? No, tú estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Quiere decir que el hijo mayor tampoco está conectado con el padre. ¿Es por qué? Porque no le entra la palabra del padre al hijo mayor. Acá cambio el hijo menor, por ese fracaso que él sufrió tanto, ahora la palabra del padre le entra. Esa es la diferencia, hermanos. En la iglesia también. Obviamente en la iglesia hay trabajos, hay que hacer, unirnos, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer en la iglesia? Limpieza, ofrenda, diezmo, participar en los trabajos que hay en la iglesia. ¿Por qué y para qué? A través de todo esto, la iglesia nos enseña a negar a mi pensamiento, a reconocer, Dios, por seguir a mi pensamiento, he sufrido. Y creía que apacentar los cerdos, y nadie me daba algarroba que comían cerdos. Creía que esto era amargura y sufrimiento. Pero no era eso, sino que porque me había apartado de ti. En la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no quiero vivir más. Pase lo que pase, trata como que me trate, quiero estar con mi padre. Quiero estar con mi padre. Porque es mucho mejor que seguir a mi pensamiento. Quiero volver. Ahora él ha vuelto a casa. Pero aún estando lejos, el padre lo vio primero. El padre corrió al hijo. El padre hizo todo por el hijo. Hermanos, esta mañana, de una manera y otra, un problema, algún conflicto, lo que sea, Dios nos ha hecho sentar en este lugar a escuchar la palabra. Entonces también es lo mismo. Dios quiere que esta mañana tú niegue a tu pensamiento y seguir la palabra. ¿Cómo es, hermano? Sí. Por último, hermano, busquemos Isaías.
Perdón, Jeremías, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo 5. Jeremías capítulo 17, el versículo 5, está escrito así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquel versículo 5 y 6 nos está hablando el que confía en hombre, el que confía en carne, el que confía en su pensamiento, el que confía en su corazón, será como una retama, un árbol seco en el desierto. Se queda solo. No hay quien pueda estar contigo. Viviría solo, se sentiría muy solo en el mundo, como una retama en el desierto. Estando solo, un lugar despoblada, la tierra despoblada y deshabitada. Y así vive. Y luego dice, no verá cuando viene el bien, dice, el que confía. Pero el versículo siguiente dice, el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya fianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente de corrientes echará su raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, dice aquí el 7:8, no importa cómo eres tú, no importa qué dificultad o qué problema, qué tipo de persona eres tú, pero si confía en la palabra, en lugar de tu pensamiento, confía en Jehová, entonces será tú como el árbol junto a la corriente de aguas. Aunque viene el calor, dice que no verás el calor. No es porque no hay, no es porque no haya el calor, sino que viene el calor. Viene sequías. Pero como está plantado junto a la corriente del agua, dice, echará tus raíces en agua y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Hermanos, en una sequía, ¿cómo puede estar verde tus hojas? Cuando viene problema, ¿cómo puede estar bien tú? Pero la Biblia dice, si confía en Jehová, así vas a estar. Amén. Oh, así la Biblia nos habla, hermanos. No porque no venga problema, viene calor, sequía también viene. Puede venir problemas en nuestra vida, algo que tú no puedes vencer. Pero es cuando la raíz de tu corazón está en las palabras, ya esta palabra te hará vivir en el calor. Esta palabra te hará vivir en la sequía. La gente se maravillará. Mira, ¿tú cómo puedes tener esas hojas tan verdes en esos problemas? No sé. Es que Dios me hace vivir así. La gente vendrá a escuchar de ti, ¿no? Y así es el anunciar el Evangelio. Por eso, hermanos, el versículo
8 dice, porque será el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque el agua, la fuerza viene. De la misma manera la Biblia dice, ante todas estas cosas, más que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. ¿Quién es? Jesús. Por Jesús, no por otra cosa, sino por Jesús, más que somos vencedores. No por mi fuerza, ni por mi capacidad, ni por mi condición, sino porque mi raíz está plantada en las aguas, por lo cual me hace vivir en el calor, me hace vivir en la sequía. Esa vida tenemos, hermanos. Hijo menor nació en esa familia, así que no hacía falta sufrir así tanto, ¿sí o no? Desde que recibimos la salvación, hermanos, nuestra vida ya no hace falta sufrir más. Porque ya nacimos en una familia real. Nacimos en el corazón de Dios. Ya nacimos en una familia de Cristo. Ya somos hijos de Dios. Así que ya no hace falta más sufrimiento, ¿no? Aunque viene problema, hermanos, imagínate, en este mes tiene gasto de 1.000 euros, pero en tu bolsillo tiene 2.000 euros. ¿Es el problema? Pero aunque pero tienes 50 gastos, 50 euros de gasto, pero en tu bolsillo tienes 10 euros. Ese es el problema, ¿sí o no? Porque tienes 10 euros nada más. Por más que vienen problemas, pero si tiene a este Dios en tu corazón, que es todopoderoso, y tu corazón está echado la raíz en ese Dios, entonces ya ningún problema ya será más problemas, ¿no? Por eso, pastor, así vive. Una hermana le acerca al pastor, pastor, el médico, el doctor me dice que tengo cáncer de la última etapa. Pastor, ¿qué dice? Hermana, no es el problema, no pasa nada. Pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Pastor, pelea con esa hermana con la palabra. Hermana, la Biblia así está escrito. Una mañana, pastor, recibió una llamada desde Liberia, en África. El pastor de Liberia, llorando, decía, pastor, Juan Choi está muriendo por el veneno de escorpio. Al escuchar al pastor, también humanamente le venía pensamiento que, creo que este joven va a morir. Pero pastor no le dijo nada de su corazón, porque ¿qué importa nuestro corazón? Hermano, ¿qué importa nuestro corazón? ¿Nuestro corazón salva al hombre? No, nuestro corazón como es, dice la Biblia. El versículo 9 siguiente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién no conocerá? Hermano, ¿qué importa lo que tu corazón te diga? Por eso, pastor, aquella mañana firmemente compartió, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Juan Choi, espera a Jehová. Tendrás nueva fuerza. Eres el único quien te puede salvar de este veneno de escorpión. Le transmitió esa palabra. Y ese joven quedó dormido, repitiendo, a esperar a Jehová. Dios, te esperamos, te espero. Y cuando se despertó ya estaba ya sano. Este testimonio, hermano, hay mucho en la iglesia, ¿sí o no? Y cuánto más, ¿por qué no vives tú aceptando y creyendo la palabra? Por eso, hermanos, espero que Dios nos permita este entrenamiento de negar a mi pensamiento. Es porque, por más que tú halles miles de gracia de Dios, pero si aceptas tu pensamiento, terminará haciendo locura otra vez en este mundo. Por más que haya sufrido peor que el hijo menor, pero realmente si no niega su pensamiento, por más que
haya hallado, por más que hayamos hallado, igual hoy viviremos perdidamente. Sea un pastor, sea un hermano, un misionero, da igual quién sea. Por eso Pastor Osupar también dice, yo aún llevando 50 años en Cristo, viendo tantos milagros, pero hoy si acepto a mi pensamiento, no sé mañana qué seré. Por eso hoy también niego a mi pensamiento. Dios maravillosamente utiliza su vida. Entonces nosotros también, hermanos, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Comprados, redimidos por la misma sangre, con una sola ofrenda, hizo a nosotros perfectos, hermanos. Así que desde ahora ya, más que otra cosa, vamos a ver, mis pensamientos, mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Pues como hijo menor, Señor, utilice mi vida para lo que tú desees. Entonces en la iglesia crecerá esta fe en Cristo y Él estará trabajando por cada uno de nosotros. Y nosotros mismos veremos, wow, ese agua, esa palabra me hace vivir, gozándonos en la palabra. Espero que todos los hermanos podamos estar en ese entrenamiento. Bueno, hermanos, vamos a terminar hasta aquí.